Seguimos en cadena nacional y ya no necesita tanta presentación ni tanta cosa, ni qué sé yo. Álvaro Escobar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo te presento? Andrea, ¿Cómo te digo? Actor, abogado, exdiputado, vostro, rostro, todo. Sí, te faltó ser stripper. ¿Así todavía stripper? no sabemos. Una promesa. ¿Ah? Una promesa. Una joven promesa. Una joven Aquí promesa. estamos con una, Sí. una joven promesa. Obvio. Tú eres una joven promesa. Con un futuro esplendor, bueno, que se adivina, que se, claro, exactamente, que es prometedor. ¿Cómo te está yendo en estos tiempos que son convulsos, que realmente nosotros no hemos tenido una entrevista hace harto tiempo, la verdad, sí, y estos son momentos de la historia en que están raros, difíciles. ¿Cómo te ha ido en estas? Sabes que vengo de hecho de conversar con una persona que lleva algunos años viviendo en Estados Unidos y dice, oye, he venido de visita a Chile y dice, estoy impresionada con lo de las mascarillas, porque aquí en Chile, la mirada de afuera, aquí en Chile, de verdad que con la gente que hablo, dice ella, hay un antes y un después con la pandemia. Y tiene razón, hay un antes y un después. Que hay mucha gente a la que le cambió la vida, de verdad que fue. Porque nosotros estuvimos encerrados una semana cuando partió todo esto. Y nosotros no usamos mascarillas hace mucho tiempo. La realidad es que nosotros comunicamos todos los días, además, por advertencia, por ceñirnos también a la advertencia que hacen del Ministerio de Salud, es una muy otra. El 1 de octubre es lo último, ¿no es cierto? A partir del 1 de octubre podemos no usar mascarillas, solamente será obligatorio en los centros de salud. A mí, ¿cómo me ha ido en ese contexto, que además visto en contraste me parece brutal, porque me pregunto, chuta, de verdad, era para tanto, porque fue para mucho. Me cambió a mí, a mí me cambió radicalmente la vida desde mi perspectiva de padre, además. ¿Ya? Criador, papá de una niña que entró que yo puedo decir eso, entró con 12 a la pandemia, cosa que para mi amiga estadounidense que vive allá, chilena, es impensado decir que una niña entra con 12 años a la pandemia y sale con 15, pero eso es así. Eso te pasó a ti. Eso es así, eso ha sido así. Eso te ocupó, eso significó, sí, ese fue el músculo que de alguna manera te estuvo moviendo todo este tiempo. ¿Qué pasó con...? Ver cómo un ser humano, cómo acompañas, cómo ayudas en esas circunstancias a un ser humano que se está transformando radicalmente en otro, por la adolescencia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Un periodo más fundamental de la vida. ¿Y te ha sido doloroso? ¿Te ha sido...? Como que de alguna manera, porque yo coincido contigo que realmente a ciertas edades de niños, niñas y adolescentes, yo además siempre me quejé, pero brutalmente, del tema de sacar a los niños de la escuela. Esto fue un error total y absoluto. O sea, de eso estoy convencida. No tengo dudas ahora, claro. O sea, siempre defendí... En este caso fue 1 año y medio encerrado, en cuarentena, sin colegio, a distancia. Entonces, ¿qué significó para ti esa experiencia y qué te pasó también con eso? Parece que estando ahí hay que atinar nomás, ¿cierto? Estoy tratando porque ahora estamos estamos sucesivamente en las caídas de teja, cuando te cae la teja, y uno es capaz de mirar y decir... Con un poco de angustia incluso, ¿cómo fuimos capaces de hacer eso? La cosa es que fuimos capaces de hacerlo porque atináis nomás, porque tenéis que atinar, porque no queda otra. No queda otra, no hay mucho espacio para pensar más, porque en realidad estáis permanentemente ocupados y atinando. Y hay que hacer todo lo que puedas hacer, hazlo. Todo lo que esté en tu poder hacer, hazlo, no dejes de hacer. Hay una adicional, además, que yo no vivo con mi hija, o no, nos repartíamos con la mamá. Pero cuando ocurre esto también se aguacha, ¿no? En la casa con la mamá. Y por lo tanto hay una separación de hecho. Sí, y por lo tanto ese hábito de estar además con él, entonces había que atinar con... cuando uno está un poco anestesiado cuando está ahí atinando, ¿no es cierto? Como que está en pero shock. También como había... Eso dijiste, ¿cierto? En shock. Claro. Estábamos en shock, pues todo. Claro, uno está en shock. Una cosa rara. Entonces está ya, claro, no hay... Pero claro, como había también mucho tiempo las cuarentenas fueron largas. Yo hice teletrabajo, además. O sea, tú estuviste mucho en tu casa. Yo estuve mucho, 4 meses, que pude contar. Y sé exactamente cuándo tenía que volver. Y dije, ya, esto va a abrir, y hubo una preparación para salir. No, tú decías, ya, en serio. Claro, porque tú estás en la radio. En la radio. Mucho rato. Entonces trabajaba en el link de la casa. Claro, obvio. Hubo un momento en que yo empecé a documentar la casa.
¿Ya? Porque era mi interlocutor, me imagino. Me imagino que era por eso. ¿Cómo documentarla? A documentarla empezaba a registrar los rayos de sol en la mañana, los pajaritos cantando. ¿No te pusiste a hacer pan de masa madre? No, hice un montón de cuestiones, aprendí a hacer un montón de cuestiones. Sí, aprendiste. Pero interlocuté con mi hogar porque me pilló solo. Un hogar que uno no conocía. Que uno no conocía, como tuve la oportunidad de conocer en ese. Bueno, yo creo que ahí están, todos esos recursos están ahí, pasábamos por ahí. Ahora cada vez que lo recuerdo, tú cachai que no cuesta mucho, uno... Sí. ¿Y cómo le fue? Y le pones play. Tenéis que decir, porque durante todo ese tiempo además uno estaba más al servicio de lo que le estaba pasando a los demás. Hacer radio, en la radio donde estamos nosotros, además estamos al servicio de los auditores, y nosotros teníamos que coordinar, y teníamos que escuchar a los auditores, y teníamos que darle toda la información y la compañía, por lo tanto uno estaba ok, con uno no pasaba nada. ¿Qué pasó? No, bien, súper bien. Ahora tengo permiso para decir, para agradecer tu pregunta, Andrea, y para desahogarme también. En ese aspecto fue muy duro, crecedorazo, porque hay una cosa muy, muy bonita ahora con mi hija, que nos acompañamos mucho en ese momento, que lo reconocemos ambos, de mucha ayuda, de mucha... Entonces sí, al final de cuentas tú decís, bello, un momento, se agradece, todo lo que contribuye a hacernos pasar por lo que tengamos que pasar. Y también en un sentido personal y profesional, eso, por la posibilidad de conocer mi casa. Estudié 3 diplomados, que me los debía hace mucho rato. ¿Estudiaste 3 diplomados, terminé el último ahora ¿Cuál, recién. de qué? ¿Sobre qué? Uno en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Alberto Hurtado. Me puse al día porque yo no estudié con la reforma. ¿Ya? Y me lo debía, porque hice mi práctica con el sistema nuevo de la Defensoría Penal, pero no conocía el proceso. Entonces hice ese, un diplomado en Literatura Española. ¿Ya? Y ahora Historia y Política Contemporánea, los últimos 2 en la Católica del Paraíso. ¿Ya? En línea. Eso me lo debía hace rato, porque uno no tenía tiempo para esas cosas, no se daba tiempo para esas cosas. Y en este tiempo he tenido también la posibilidad de ayudar con la obra, con todas esas cosas maravillosas. O sea, y yo quiero saber, hay una parte que tiene que ver con la pandemia, pospandemia, la reflexión y la conexión con tu hija, y quiero saber también vamos a entrar a la obra, por supuesto, porque vamos a hablar de todas esas cosas maravillosas, así se llama la obra del Teatro Camino que vas a montar y que has montado, y después me vas a explicar porque todavía no la entiendo. Sí, todavía no entiendo. Es un enredo. Oye, pero ¿puedo venir la próxima semana? No, si te voy a preguntar ahora. Esta es la primera parte. Si te voy a preguntar ahora al tiro, pero dame un segundo. Quiero enganchar con... Primero tú dijiste el tema de la pandemia y ahora quiero saber en temas de lo político, de todo, porque hay una cosa que es la pandemia y nos pasaron cosas. ¿Y qué pasa con el tema de la política, con el tema de... que se enganchó, veníamos desde el estallido, que ahora termina o culmina o parecía culminar? Contexto usted, rellene la frase con respecto al plebiscito. ¿Qué te pasa con el triunfo del rechazo? Yo creo que no se ha alcanzado a ponderar todavía, imagínate, estamos todavía tratando de entender cómo sigue esto, ¿no es cierto? Con algunas sorpresas para algunos, otras sorpresas no tanto para otros. No, pero si a mí me interesa para ti, no me interesa para los otros. Para mí, para mí yo creo que no se ha alcanzado a ponderar el impacto que tuvo la pandemia en el proceso social, en el proceso político. Irse forzadamente para la casa con un gobierno cuya legitimidad estaba en el suelo, se salvó el gobierno en ese momento, con el acuerdo del 15 de noviembre, se hizo el énfasis en el parlamentarismo de facto, pero rara vez se le echó una mirada a la contraparte de un parlamentarismo de facto, que es que el Ejecutivo no existía. El Ejecutivo no existía. Bueno, diga parlamentarismo de facto, pero también haga foco en que el Ejecutivo en un sistema presidencial no existía en esa circunstancia, no obstante estaba gobernando por la vía de estados de excepción constitucional, dada la situación sanitaria, con toda la gente en cuarentena, haya sido o no es el fundamento, era sanitario evidentemente, pero tuvo un impacto evidentemente en la política y en la manera de relacionarnos. Estuvimos encerrados, en mi caso 4 meses, muchos meses,
el encierro en cualquier situación normal es un castigo. De hecho, el arresto domiciliario lo es. Entonces, sea cual sea la situación, el análisis que se haga, el efecto en el proceso fue. ¿Cuál es la dimensión de ese impacto? Yo todavía no lo sé. Siento que todavía no hay permiso para hacer ese análisis, pero hay que hacerlo en algún momento. Y ojalá que se haga en lo que a la ausencia de ejecutivo respecta, al momento de discutir nuevamente el sistema político en Chile, porque de verdad hace mucho rato que se dan situaciones en que hay un ejecutivo que no tiene mayorías en el Congreso Nacional y por lo tanto cuando se ha hablado de la posibilidad de que haya, como se hizo en el proceso anterior, un jefe de gobierno distinto del jefe de Estado, un jefe de gobierno que obedezca a mayorías circunstanciales, creo que deberíamos concentrarnos en esa posibilidad. Esa conversación no llegó a ninguna parte, vamos a ver si llega. ¿Tú sientes frustración? No, nada, frustración. ¿Tú sientes frustración? Sí, frustración sí. ¿Por qué? Porque creo porque yo valoraba el hecho de que por primera vez, porque esto no había ocurrido antes, de que fuese una tradición muy hispanoamericana, la tradición de la democracia de los pueblos, que se haya podido expresar por fin en un proceso político chileno, una historia que no es tan larga tampoco. Entonces, si el año 2019, si el año 2020 es toda la ciudadanía la que puede elegir sin limitaciones a la gente que escriba una constitución, no a los ilustrados, no a los expertos, no a quienes, siendo fundamentales los expertos, siendo fundamentales los partidos políticos, no la gente que hace parte de un sistema que colapsa, que hace crisis, sino que sean los y las ciudadanas las que puedan elegir a sus pares para que escriban una constitución, creo que eso tiene un valor que no es formal. Eso no era formal, ese es el procedimiento, no. Es que hay casos en que el procedimiento efectivamente es un contenido y esa es una convicción, que no hay otra limitación a la ciudadanía, no hay otro límite que el igual voto, igual poder para elegir un representante Y eso fue lo que pasó. En esta pasada los que no van a estar, todavía están en pañales, los que no van a estar son precisamente los independientes. Más de un 60% van a ser independientes adscritos a partidos. Un independiente adscrito a partido no es independiente. No lleguemos tan rápido a ese proceso porque quiero entender qué es lo que te pasó a ti con el rechazo. Quiero saber qué te pasó a ti con la convención. ¿Tú crees y eres? Yo seguí la convención, la seguía todos los días. Yo me iba desde mi trabajo, a propósito de la pandemia, a propósito de todo esto que hemos hablado, yo me iba de mi trabajo a conectarme a las sesiones. Perfecto. De comisión. Estaba además en todos los grupos de difusión de las distintas comisiones y por lo tanto sabía lo que se aprobaba, lo que se rechazaba. Sabía lo que se aprobaba, se rechazaba, lo que iba a la sala, lo que volvía a la comisión, estaba atento a las segundas propuestas. ¿Por qué lo seguiste así? Lo seguía haciendo porque consideraba que era, por lo que te decía, porque me parecía que era un momento demasiado importante. Pero tú no fuiste parte de ningún grupete, nada. O sea, no. Yo tenía mi Twitter, Álvaro-Escobar- y ahí yo iba publicando las votaciones. O sea, tú tomaste la misión de hacer un seguimiento todos los días a la convención. Y de decirle a la gente lo que se estaba votando, lo que se estaba discutiendo, para que no fuese una sorpresa después. Perfecto. Sí. Sin emitir juicio. O sea, entonces, más interesante aún es lo que quiero saber, más interesante aún, ¿cuál es tu lectura con respecto a lo que sucedió? Por lo mismo, cada vez por lo mismo el contraste entre lo que yo vivía, lo que yo informaba, lo que yo vivía en el debate de comisiones y de salas, y el contraste con lo que veía en los noticieros, era... perdón, pero sí. A ver, espérate. Si el derecho de propiedad está garantizado. Momento. Si el derecho de propiedad está garantizado. Pero ¿qué pasa con las expropiaciones? No, pero si eso se discutió. Es que se habla de justo precio. ¿Por qué no dicen el precio de mercado? Si el justo precio hace referencia a la lesión enorme, la jurisprudencia de la Corte Suprema, y cada vez que se hace referencia a la lesión enorme, uno entiende que hay una referencia al precio de mercado que es imposible. Entonces uno se da cuenta la diferencia que había entre lo que era efectivamente, lo que se había discutido, lo que se había debatido, lo que se había sancionado finalmente, y lo que llegaba. Que lo que llegaba con un cierto sentido, vamos a decir, del espectáculo a lo que se informaba a la ciudadanía luego. Entonces, que todavía sí, ¿Cuál es? Por supuesto que sí. No, mire, eso es que va a ser importante el derecho de propiedad. El derecho de propiedad está.
No, es que va a ser importante que estén los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial. Estaban, también Pero, estaban. ¿qué es lo que, entonces, cuál es tu análisis con respecto a lo que sucedió? Tú eres aquellos, porque yo creo que para todos está siendo bien difícil y no hay ninguna respuesta que sea como, yo entiendo que no está súper elaborada, ni definitoria, ni nada. Se puede saber. Pero, ¿qué es lo que hizo que el rechazo para ti fuera tan contundente? Tú eres de los que cree que fueron las fake news, que los rechazos son distintos, ¿qué es lo que crees No tú lo de sé, verdad? no lo sé. Ya. No lo sé. Tiene probablemente, pero es que es injusto decirlo así, probablemente todas las anteriores. Sí, ya. O sea, tú eres de los que crees que no tenés una respuesta. Sí me pasa que respeto profundamente, por la misma razón que estaba tan entusiasmado con el proceso que la gente pudiera, es que defiendo y respeto, sinceramente respeto a la convención. La convención, sí, pero por la misma razón respeto el resultado de las tres elecciones. Por supuesto, ya. Del plebiscito de entrada al plebiscito de salida. El pronunciamiento de la ciudadanía lo respeto profundamente. No es que uno vaya a respetar el resultado, no. Respeto el hecho de que la gente se haya pronunciado y de la manera en que lo hizo, porque es y quiero que siga siendo un proceso eminentemente ciudadano, y le tengo, voy a decir terror, a lo mejor estoy exagerando un poco, le tengo terror a que esto se elitice nuevamente y que sea una cuestión que se vea entre unos poquitos. ¿Está pasando eso? Que creen estar. A mí me da la sensación de que sí, en este momento que estamos hablando. ¿Que los políticos están llevando la pelota para la casa? Sí. ¿Y van a hacer una cosa entre ellos? Esa es la sensación que yo tengo. ¿Y qué sensación te da o qué es lo que te pasa con el gobierno liderado por Boric en todo este tiempo? ¿Cometió errores? ¿Está en un problema? ¿Qué es lo que crees? Ha cometido errores, ha entrado y salido de problemas. Tiene un problema de estar, perdón, ese es es el desafío de liderar Chile en un momento como este. De liderar a Chile en un momento como este, un momento tremendamente difícil. Es como mala leche decir, estás buscando el empate, estás buscando una excusa, pero de verdad hay que dimensionar lo que significa la situación de pandemia, el parlamentarismo de facto o la ausencia de un ejecutivo, ausencia de políticas públicas, cómo se resiente en todo sentido un país, incluso económicamente, digamos, socialmente, culturalmente, emocionalmente, un país en esas circunstancias, y qué significa tomarlo como experiencia de primerizos, porque esto es así, con coaliciones que se están armando además, porque aquí hay dos almas, se dice, ¿no es cierto?, de la Prueba-Dignidad, ¿no es cierto?, el socialismo democrático, pero en realidad no nació así. Entonces es sobre la marcha, y además en el contexto de un proceso que se fue atrasando, constituyente, que es de perogrullo, que la suerte del gobierno iba asociada a la suerte del proceso constituyente, al apruebo, no se llama apruebo dignidad la coalición. O sea, es de perogrullo que van de la mano. ¿Por qué? Porque hacen parte del mismo afán, hacían parte de la misma ola. Recordemos que se postergó el proceso constituyente. También preguntémonos por el impacto que tuvo esas demoras y esas postergaciones. Preguntémonos cuántos de nosotros estábamos hasta acá y ya no queríamos saber más de qué la nueva constitución. Es que, de verdad, tomémosle el peso a lo que es la postergación también. Si esos procesos hubiesen ido a la par, probablemente los porcentajes de aprobación son distintos y los problemas también son menores, y hay estas cosas que uno llama luna de miel o la ola virtuosa para poder explicar lo que quieres hacer con calma y con un cierto grado de aprobación que siempre es necesario. ¿Crees que quizás hay ciertos sectores que están tomando este triunfo del rechazo de manera equivocada, apropiándoselo cuando no debe ser de ellos, se están equivocando? Sí, claro. Ahora, yo creo la tentación a decir que mienten es absolutamente, que la están sobreinterpretando, eufemismo, que mienten, ¿no? La tentación es súper grande. Y yo lo digo, y dentro de la preocupación que hay, uno entra en esa también. Yo trato de conservar la ecuanimidad, y me parece que es importante para llegar a algo que debe ser restituido en Chile. Claro que se habla mucho del Estado de Derecho, hay que rechazar la violencia. Chiquillos, la buena fe.
Okay. Urgente, urgente. Si no hay buena fe, no hay pacto social posible. Si no presumimos que estamos actuando ambos de buena fe, pero de verdad estamos suscribiendo un acuerdo de buena fe y lo vamos a cumplir de buena fe, no, vámonos para la casa y asumamos las consecuencias porque aquí van a haber problemas. Es la buena fe y aquí yo he echado en falta la buena fe. Se dicen cosas que se dicen o se prometen cosas y tú crees que nunca te van a cobrar la cuenta. Y esa cuenta no, sí, no te preocupes, ahí vemos. No. Es la buena fe, debe ser restituida lo antes posible. La buena fe, chiquillos, se hacen los acuerdos de buena fe y se cumplen de buena fe. Yo tengo que tener la seguridad de que puedo presumir la buena fe y no hay problema, que se puede hacer y me puedo tirar de espalda y me van a agarrar, porque esto es de buena fe. Pero hasta a ti te cuesta la buena fe. Sí, sí cuesta, está costando mucho. Yo creo que sí, o sea, acabas de decir todo lo que te cuesta. Está costando mucho. Vamos a hacer una pausa corta mal. Y vamos a seguir conversando en un rato más, en un segundo, de todas esas cosas maravillosas. Una obra, performance, terapia grupal, no sé. Ya, de ahí vamos y volvemos. Seguimos en cadena nacional, estamos con Álvaro Escobar, los dejo con Álvaro, si me voy, ya. Seguimos, qué bueno tenerte acá. Gracias, y ahora vamos a entrar a la explicación de todas esas cosas maravillosas para lo que finalmente vino, porque esta es la trampa que le hacemos a los famosos. Entonces alguien me dijo, oye, igual te van a preguntar de otras cosas. De otras cositas. Claro, pero tú cacháis de medio, fue el mensajeo. Claro, la obra es el Casabobo. Sí, claro. La obra es el Casabobo. La Andrea, ya es la Andrea, ya caché. Todas esas cosas maravillosas es una obra que tú estás... ¿por qué se llama obra? Explícanos qué es lo que es. Es un testimonio. Es un testimonio. Es un testimonio que necesita de la participación del público. Es una historia que cuento entre todos. La protagonista de esta historia es una lista de cosas maravillosas. Una lista de cosas maravillosas que empezó a hacer un niño a los 7 años, después de la primera crisis de salud mental de la mamá. ¿Esto es de verdad? ¿Este texto existe de verdad? Sí. ¿Es un niño que escribió cosas? A los 7 años, después de que la mamá tiene una crisis de salud mental en la casa. Y empieza espontáneamente a hacer una lista de todas las cosas maravillosas que, de acuerdo a la edad de este niño de 7 años, valía la pena vivir. Las razones para vivir, que son cosas muy sencillas y simples. Y asistimos a la evolución, al progreso de esta lista, que va creciendo en número a medida que también va creciendo este niño y se va transformando en un adolescente y después en un adulto, y la lista va creciendo entre todos, que vamos sosteniendo la obra. Es interactiva. ¿En qué sentido? No le exige, la verdad es que no exige nada. Yo, desde que la gente entra, yo recibo a las personas y les entrego parte de la lista y les pido que digan lo que dice el papelito cuando yo diga el número, del 1 al XXX, ¿cierto? Y yo voy contando la historia y en algún momento voy diciendo números y las personas van leyendo en el público los papeles. Algunos también me colaboran para interpretar a personas que son relevantes en la historia de esta persona. Un profesor universitario, una psicopedagoga en el colegio, el papá. Tú eres el personaje. Y yo voy contando, ahí está. Y yo voy contando y la gente se sienta alrededor, ahí del Teatro Camino estamos viendo ahí, y la gente se sienta en círculo, nos estamos mirando todos, y lo que pasa que es muy bonito, lo he podido comprobar son 4 años. ¿Hace 4 años que haces esta obra? Yo diría que sí, 4 años más o menos, 4 Pero 5. Intermitente. Todo intermitente, sí, porque cuando apareció esta obra, cuando la encontré... ¿Es de quién es esta Duncan obra? Macmillan y Johnny Donahoe. Duncan Macmillan es el dramaturgo, Johnny Donahoe es el actor que experimentó
lo que Duncan Macmillan estaba proponiendo. Okay. Y solamente lo llevaron al papel cuando estaba completa. Habían hecho una cantidad suficiente de presentaciones para decir, esto es lo que ocurre y así va a ocurrir. Entonces la historia, o sea, tú hiciste todo. Tú dijiste, yo quiero esa obra, necesito traductor, voy a conseguir los derechos. No, la traduje en inglés, la traduje del inglés porque había que apurarse con los plazos. La traduje del inglés, la aprendí en inglés y salió en castellano. Y después de que la aprendí, yo la iba haciendo la traducción simultánea, ¿ok? ¿Ya? Y una vez que ya había hecho una buena cantidad de presentaciones, la puse en el papel. Porque había ciertas cosas maravillosas que están en esta lista, que eran muy de acá. Que eran muy de acá, perfecto, y que no vienen de otra experiencia, de otra parte, que son nuestras. Pero ¿cuándo fue la última vez que hiciste teatro? Porque esto es como es un proyecto... Que es interesante porque como que está bien mezclado con lo que haces, que tiene que ver con escuchar, que es la radio. La radio totalmente. Netamente escuchar. Sí, netamente eso escuchar. O sea, eso es. Completamente. Oído. Escuchar. Sí, porque dicen, bueno, tú transmitís. No. He oído, en el fondo es oído. Exactamente. Entonces está como bien cruzado, de alguna manera, lo que está diciendo ahora, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Y además tenía, el sentido que tenía cuando la vi, además, era que veníamos arrastrando, y no sé por qué pero veníamos arrastrando cifras de depresión en Chile que eran tremendas, primer lugar en el mundo, con la pandemia peor. Sí. En la pandemia, esta experiencia interactiva, me pidieron que la hiciera por Zoom y dije, no voy a poder, mentira. Pudimos y la hicimos durante la pandemia, entonces ahí contáis más. Pero además estaba la idea de poder obrar en el Teatro de la Aurora, que es una sala que era de la casa de los bisabuelos de mi hija en la Avenida Italia, que sobrevivió hasta hace unos meses atrás, la verdad que no pasó a la pandemia. Esa es parte de lo que hablábamos al comienzo. Pero era un ejercicio dramático que podía ocurrir en espacios muy pequeños, porque la intimidad es de la esencia. Y siempre me interesó, siempre quise dedicarme a algo donde no pudiera mentir, donde fuese incapaz, donde no había la posibilidad de falsear nada, sino que donde todo fuera. Y esto es perfecto. Pero que no es mentir, no quería actuar. Es no falsear, no actuar. No quería actuar. No actuar. Claro, porque en el fondo lo que quería que no es que se fuera vea pura técnica. verdad. Exactamente. Verdad pura. Y esto es... ¿Por qué la obsesión de la verdad pura? No sé. No sé. Debe ser porque... No sé, esa parte no la tengo muy clara. Porque tú eres actor, digamos, o sea, actuar es parte de lo que uno debiera hacer, digamos. No sé cuál es la obsesión con la verdad. Con la verdad. Sí sé que hace bien. Esa puede ser la opción. Es que hace súper bien. No sé. A propósito de lo que hablamos hace un ratito, que algunas reacciones después del plebiscito, a pesar de que pudieran ser insólitos, decir, ¿qué están haciendo? ¿Sí? Tenían un lado bueno, que se parecían más a la verdad. ¿Cómo cuáles reacciones? A ver. Como que nosotros vamos a decir lo que hacemos. No, mire, si aquí hay que claro. Aquí nos vamos a preocupar de los dolores sociales de la gente. No, y vamos a ver si convocamos, perfecto. Si convocamos a un órgano 100% electo o llamamos experto, porque también puede ser experto. Entonces tú dices, mentira, eso no puede estar pasando. Pero espérate, a ver, tranquilo, de nuevo la buena fe. Por lo menos eso se parece más a lo que uno entiende, a lo que uno... si es más coherente. Es más coherente eso que lo que dijeron durante la campaña. ¿Me entiendes? Entiendo, sí. Entonces, a propósito de la verdad, la verdad hace bien. Nombrar correctamente las cosas y con la energía correcta, sana. Yo estoy seguro que eso pasa en la música, pasa con la música. Entonces creo que por ahí puede haber algo de la obsesión de hacer algo que tú digas, sabéis que esto es de verdad, sabéis que esto está bien, esto está así, me siento representado en algo que es verdadero, que no es una ficción, no es algo forzado. El teatro es catarsis, este tipo de experiencias son catárticas. Por ejemplo, tele un montón de tiempo, y en la tele sí que la gente miente como un chancho, ahí sí que la gente está mintiendo como un chancho. Bueno, pero ahí sí que eso está bueno. Eso sí que es para otros programas, porque hay una paradoja tremenda. Yo nunca supe cuando
egresé de Derecho y me fui a estudiar teatro, yo nunca decidí ser actor profesional. Nunca tomé la decisión, hoy voy a ser actor. Las cosas fueron llevando unas a otras. ¿Ya? Y de repente yo me vi trabajando, hice la primera teleserie, no podía creer que estaba haciendo la teleserie, y después hice otra, y te llamaban y tú estabas viviendo de algo, de un oficio que tú nunca decidiste que querías hacer. Ah, no, pero yo no me refiero a la tele cuando fuiste actor, me refiero a la tele cuando uno efectivamente hace un programa de tele. Muchas veces esa tele, la tele grande, yo le digo la tele grande, ¿Ya? Es bien poco verdadera, po. Bueno, sí, y los programas de... Sí. Esa gente que va contando 25 veces lo mismo. Bueno, fueron 4 años haciendo Más vale tarde. Sí, po. Ahora ya hay una evolución súper bonita. Sí. Porque hubo una pelea que se ganó el primer año. Fue dura. Pero, ¿cuál fue la pelea? O sea, antes de que se empezaran a repetir... Antes de que se empezaran a repetir 25.000 veces las mismas. En algún momento, cuando ya... Y esa pelea se ganó. O sea, efectivamente, lo que tú alcanzas a conversar con un ser humano... Sí, po. En esos términos, Sí, po. fue bastante importante. Y ese fue un sello que se ganó en el primer año, Sí. en la tele grande. Sí. Y creo que alguien lo subrayó, alguien lo resumió como, bueno, si tú entregas amor, recibes amor de vuelta. En contraste a una decisión editorial declarada al comienzo, que tenías que ser chacal. Ahora, tírasela ahora. Ah, perfecto. Tírasela. Tírasela. No, pero no, tú no. tomaste en el fondo de alguna manera la ruta tenía que ser a otro lugar. Es que si no era así, Andrea, no podía. No podía, no iba a poder, Claro. no iba a poder hacerlo. No iba a poder hacerlo. Pero, 4 años diputado. Tú, No eso más. te voy a decir, tú has tenido como más. varias vidas. Uno podría decir la vida de diputado, la vida de actor. Sí. ¿Ah? Sí. Olvidemos la vida de casado porque esas son otras vidas. Podríais decir, oye, pero, otra manera de plantearlo, oye, pero tú te has equivocado harto. No, yo no dije eso, nada que ver, no he dicho eso para nada. Has tenido varias vidas, lo cual lo encuentro bastante más interesante. Sí, está bueno, sí, está bien. ¿Y esta se parece más a lo que eres tú? La de ahora, lo de Sin ahora. duda. Ya. Sin duda. Es Ya. mucho más... Sí, pues, el objetivo es... ¿Sabes que hay un objetivo que tiene que ver con todas esas cosas maravillosas? De tener la opción de hablar de lo que tú quieres hablar. ¿De qué quieres hablar? Tú querías, exactamente lo que estamos hablando. Siempre me voy a arrepentir de hablar más de la cuenta, pero claro, teleseries, por ejemplo, teleseries no hago hace 21 años. Hice una después de que fui diputado porque tenía que trabajar. Comer. Y me llamaron para hacer, comer. Pagar las cuentas, como todo el mundo. Sí, oye, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, me llamaron para hacer una teleserie, Esperanza, que había sido diputado. Y ahí figuraba yo al mediodía ¿Y ahí sí con la Daniela. Sí, perfecto. Sí, y la Daniela Ramírez y todo el lote de actores en realidad salvó la vida ahí porque hacen como siempre, como en todo proyecto hacen que todo esto... Pero si tú me dices a mí, mira, tú hubieses dicho en otras circunstancias, no, yo viví de eso y estoy muy agradecido Por de supuesto, todo. obvio. Pero no necesariamente coincide con lo que tú querías decir en ese momento de tu vida. No, por el contrario, eran otras cosas, no sé bien. Esto se parece mucho más en ese sentido a eso. A lo que... Y por eso seguramente terminé, saqué mi título de abogado, estudié el periodismo, saqué mi PET en la Academia de Humanismo Cristiano, entonces me titulé de periodista, y estaba en la radio, y opté por la radio, y porque seguí estudiando, y quiero seguir estudiando, y ojalá enseñar en algún momento, porque es un proyecto de viejito que a mí me gusta. ¿Cuál? Ese, de poder enseñar, de poder ayudar a alguien con lo que hay hecho, con lo que hay vivido, no sé. Que para algo sirva esto. Que para algo sirva, que para algo sirva, que haya valido la pena. Oye, para cerrar, yo quiero saber, en todas esas cosas maravillosas, ¿con qué uno se va? Feliz. No, la gente sale volando. ¿Sí? Pero pasa volando por como, todo. ¿Volando en la onda hippie? Porque yo la cosa como el buenismo, el leninismo, No, porque pasáis por... A ver, vamos a hablar de depresión y de suicidio, ¿ok? Ojo, 360,
7777, ese es el número de teléfono al que llamar. 600-360-7777, Salud Responde. ¿Ok? Hablamos de eso. ¿Cuál es la propuesta? La proposición era que para hablar de esto, que es necesario hablar, pero de lo cual es muy difícil hablar, hay que desdramatizarlo. Y por lo tanto, lo que propone y lo que hicieron y la genialidad es precisamente demostrarlo de una manera en que tú puedas entrar y salir de las emociones sin que te agobie. Sin que te agobie. Y el énfasis está hecho en la atención está puesta precisamente en la lista que hace este niño, primero, este joven después, este adulto después, de hacer foco en las razones por las que vale la pena vivir, que son simples. Y esa es la emoción final con la que tú sales, pero pasaste por todas. No es... A eso voy. No es que dijiste tu buenismo... El buenismo, el leninismo, el hipismo, la cosa hippie, como que todo buena onda. No. En ese sentido, esa es la declaración y para aquellos, no sé cómo lo hizo, pero lo logra. Pero es bien, y aquí para cerrar, es como hay muchos y muchas que hemos estado cerca de esa tragedia, ¿no? La tragedia del suicidio. Para aquellos que han vivido cercanamente la experiencia, ¿tú recomiendas la obra? ¿O es algo que realmente, tú crees que alguien lo va a poder como sobrellevar? Todas maneras, sí, de todas maneras. ¿Te ha llegado gente que...? Sí, estrenamos de hecho con personas muy queridas que tenían la experiencia cercana. Ayuda porque hay juego de roles, es lo que me han explicado algunos psicólogos y psiquiatras. De hecho, para hacerla, durante la pandemia, incluso que pensé que era más delicado, pedí el juicio de psiquiatras y de psicólogos. Y es muy resiliente, fue la expresión que usan ellas. Es de mucha resiliencia, al contrario, no tengas problema con eso porque es de una resiliencia brutal, así que por favor hazlo. Y entonces funciona no solamente en salas de teatro, sino que ha pasado mucho, y eso es muy bonito, en colegios, en programas de autoayuda y de autocuidado. Precioso. Ha sido preciosa la experiencia. Ha sido bueno. Álvaro Escobar, muchas gracias por estar con nosotros. Y que dejamos invitados el 8, 15, 22 de octubre, 20 horas, Antioquirén 9400, está en Peñalolén, en el Teatro Camino, que además es un lugar increíble también, bonito conocer. Sí, y después hay unos lugares, exactamente, unos uno puede comer algo, a lo mejor quizás si no lo conocen en la comunidad ecológica. Y pasan a las 8, ¿cierto? Y a las 8. Teatrocamino.cl, las entradas parece que se compran. 8, 16, 15 y 22 de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Andrea, se pasaron, Navidad aquí. Gracias, chiquillos. Ahora sí, Papo. Ahora sí que sí. Ahora sí, pues ya, listo, ya estamos. Es un chiste interno. Aquí hubo alguien que se equivocó y que le empezó a sacar los micrófonos y no había terminado la entrevista, escuchó mal, pensó que lo estábamos... En el fondo pensaste que lo estábamos echando. No, vamos. Claro. Oye, pero imagínate cómo vamos a echar esta estrella. Qué vergüenza, que esas cosas... Estas cosas no te pasan en la tele grande. En la tele grande esto no pasa. Ya nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, nosotros nos vamos, esto fue Cadena Nacional, estás en Vía X, chao.